El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Un podcast, programa, blog que con mucho cariño hacemos, repleto de historia universal, de cultura y con un toque de comedia. Yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up y un toque de amor por el prójimo. Pero nada más el Dr. Stern, porque él tiene valores cristianos. Los demás sí, los demás no tanto. Bueno, yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up, con orgullo conduzco este programa y tenemos desde el principio, detrás de la información y ahora también delante de la información, el doctor, o sea, quiero decir, en fin, el Dr. Stern. Bueno, se acaba de echar una. El Dr. Stern, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Ustedes? Qué expresivo, bien, gracias. Y ahora se nos une al ¡súper equipo. bien! Qué bueno, y después de tan buenas respuestas, tan buen recibimiento, tanto amor y cariño, curioso, de todos menos del doctor. O sea, ahí fue al revés, o sea, el único que no dio tanto amor fue el doctor hacia Sergio Mendiola. Ya desde antes se expresaba ese cariño. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Una cosa ya de antaño. Después de todas las respuestas de ustedes, que los escuchamos con mucha atención, damos la bienvenida oficialmente al equipo del Desprecio de la Historia, a nuestro querido Sergio Mendiola. Bravo. Bienvenido, querido amigo. Estamos felices de tenerte. Pásale. Y bueno, el día de hoy... Pásale, pues ya pasó. A la barrida. Y pues, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Feliz de estar contigo, Gonzalo. Gracias, Sergio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy serio y muy actual y muy doloroso y muy controvertido y con muchísimas versiones, vertientes, hipótesis, etcétera, que es Ayotzinapa, ¿no? Esta situación tan gruesa de la desaparición de unos estudiantes normalistas. Y cómo estuvo, qué se supo, qué se dijo, qué no se dijo, qué se ocultó y cuáles son las nuevas revelaciones de esta investigación. Así es. Sí, Adelante. con ese carraspeo podemos... A ver. Pues, espera. Sí, es un tema interesante porque tiene además muchos niveles de profundidad y muchas, pues como dices, interpretaciones. Y revela mucho, ¿no? O sea, aparte de en sí los hechos mismos, tiene, a partir de ahí es una ventana que nos permite ver algo sobre México que no está nada lindo, y también en varios niveles, y que sigue, ¿no? Y que es algo que además trasciende a un gobierno o a otro y que los excede, ¿no? Eso ahorita vamos a explicar. Más hacia el final voy a explicar a qué me refiero para que se quede usted. Ajá. O adelántele. Ahí sí. O adelántele ya de una vez. Ahorita de una vez les voy a decir en el minuto 42. Ay, bueno, fuera. 42 con 26 segundos. Ahí vamos a hacer las conclusiones. Y así lo van a estar viendo. Y dice 1 hora 42. Y vas a decir, miren, ahí está. Sí, exacto. Pero, pues, bueno, para antes de hablar en sí de este caso, es importante entender el contexto. Sí. Que Sergio conoce bien, porque así como lo ven, él era una Ayotzinapa. No, pero él Yo secuestré por lo menos 76 camiones en mi dulce infancia. Exactamente. No. Entonces hay que hablar de un poco, no nos vamos a extender mucho, pero nada más de qué son las normales rurales y cómo está la situación ahí en Guerrero y Iguala. Es una zona... porque además conecta, esa es la ruta que conecta pues Acapulco, el principal puerto del Pacífico. ¿Todavía es el principal puerto o será más Mazatlán? Nunca fue puerto. Es un balneario. O sea, como que en realidad Acapulco pegó más como centro turístico, ¿no? O sea, Acapulco dejó de ser... Bueno, nunca fue un puerto muy importante. No, como no, bueno, en la Independencia y eso pues era el único puerto del No, bueno, del también Pacífico. había San Blas, Acatula, ¿Qué es puerto? Pues bueno, o sea, como que en cuanto a mercancías y eso, efectivamente, o sea, Acapulco no es un No es un puerto, es un puerto, balneario. pero en el sí mar. es un lugar donde pasa droga. ¿Qué es un puerto, Doc?
El esposo de la puerta. El esposo de la puerta. Sabía que... El esposo de la puerta. Perdón, y entonces... Entonces, la droga, o sea... Pero, ¿cuál es el principal puerto del Pacífico? Mazatlán... Están entre... Lázaro Cárdenas, Cárdenas. que está en Michoacán. Sí. Entre Michoacán y Guerrero. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se ha hecho tan peligrosa esa zona? A ver, ¿O qué? espera. Pues porque es una ruta de drogas. Bueno, a ver, vamos a entrar en el tema porque es Que muy llega, importante. que por cierto llega hasta Chicago esa ruta, ¿no? No sé. Hay tres personajes relevantes en el caso Ayotzinapa, ¿no? Ujú. O tres cosas a investigar, ¿no? La primera son las normales, especialmente esta que es la Isidro Burgos, que es entre todas las normales la más conflictiva, ¿no? O sea, normales son escuelas. Normales rurales. Escuelas donde se estudia para ser maestro. Así es. Ok. Y hay normales urbanas, o sea, que en las ciudades, pero las normales rurales pues están en Que son zonas. un proyecto diferente a las normales urbanas, ¿no? ¿Por qué normales? Porque se crean normas de educación, ¿no? En México, pues, ya que la ley te dice que la educación debe ser, ¿cómo es? Gratuita, laica y obligatoria. Obligatoria, eso es importante. Y en su momento también socialista. Eso, el cuarto punto algún tiempo rigió en este país. Pero bueno, están las normales, está el gobierno de Iguala, que es la ciudad donde ocurrieron los hechos, o parte de los hechos, y el gobierno del estado y el federal, ¿no? Ujú. Ahora, las normales rurales, empecemos. Las normales rurales son un proyecto de los años 20, un Ajá. proyecto súper interesante donde se intentaba crear pues maestros para lo rural, es decir, para enseñar a los campesinos. Entonces se tomaban a los hijos de pequeños propietarios y se les educaba para que ellos pudieran educar al resto de los campesinos. Ok. Ese es como lo básico. Y luego en los años 30, a principios de los años 30, se promulga que la educación en México debe ser socialista también. Ujú. Entonces se intenta seguir como ciertos modelos de otros países socialistas, como es el caso de la Unión Soviética, que en ese entonces era todo un punto importante en el mundo. Está todo el tema del poema pedagógico y de Makarenko, que muchas escuelas se llaman así, etcétera. Y entonces lo que se hace es... ¿No conoces una escuela Claro. Makarenko? Pues todo el mundo conoce. Todas ¿no? muchas. Ajá. Dices, yo nomás conozco el Cumbres, el irlandés. O sea, como... ¿Está junto al Vista Hermosa? ¿Dónde está, güey? Entonces... ¿De qué lado de periférico? Sí. Está entre el Miraflores y... ¿qué otra? ¿De qué lado de periférico? Y entonces... Entonces se convierten en internados donde también se estudia la primaria. Ok. Entonces digamos que es una forma de sacar a los muchachos de su contexto familiar, meterlos a la escuela y que toda su vida o su madurez de la infancia en adelante vaya a ser en ese grupo. Y lo que hace este proyecto nuevo socialista de las... tenían otro nombre, después volvió a ser normales rurales, pero en su momento tenía otro nombre, es crear a revolucionarios, porque era la continuación de la Revolución Mexicana. Ok. Que lo que intentaran hacer es subvertir la forma del campo. Es cuando se empiezan a crear los ejidos colectivos, cuando se empieza como intentar llevar el socialismo y el comunismo al campo, ¿no? Mediante la reforma agraria, mediante todas estas cosas. Es un proyecto mucho más de fuerte calado. Ya. Y conforme el país fue abandonando el modelo socialista después de Cárdenas, con Ávila Camacho y Miguel Alemán, las normales rurales se quedan siendo así. Y se vuelven estos internados que forman a estos muchachos como militantes, ¿no? Que finalmente sí son muy respetados en las comunidades a las que van a servir. Pero se vuelven estos apóstoles del socialismo y tal, ¿no? Conforme empiezan a llegar estos movimientos del tercer mundo, de Cuba, de todo esto, empiezan a ser un foco de guerrilleros. Principalmente para apoyar a la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero también. Esto es en los años 60 y 70. Que empieza a ver... Las únicas realmente guerrillas del país empiezan a darse en Guerrero, ¿no? Ok. Y muchos de los que estudiaron en esta normal rural, específicamente la de Isidro Burgos,
que está en las afueras de Tixtla, que es la ciudad, una ciudad cercana a Chilpancingo. Como el meme del gato, ¿no? Así de, me dijiste que eras deportista. No, te dije que eras deportixtla. Deportista. Balazos de humor con el Dr. Stern. Y bueno, entonces lo que sucede es que siempre ha sido como un punto de convulsión social, ¿no? Digamos, de activismo y tal. Pero el punto es que todas estas guerrillas y movimientos disque de lucha social necesitan financiarse. Entonces siempre han estado también relacionados con el crimen organizado. Tienen cosas en común, aunque obviamente llega un momento que se confunden los luchadores sociales y los criminales. Pero en su origen tienen pues motivaciones a lo mejor un poco diferentes, ¿no? Unos tienen una motivación más política, los otros económicos. O sea, los criminales, la política no les interesa, lo que ellos quieren es operar tranquilamente. Pero hay muchos nexos porque necesitan, o sea, estos guerrilleros socialistas siempre se han financiado con actividades ilícitas. Y en esta zona, el tema interesante es que es la principal zona de producción de opio. Amapola. Ajá, de amapola. Entonces, por eso esa es la verdad. O sea, de hecho, la verdadera razón. Se produce más amapola en Guerrero que en Afganistán, que es el gran productor del mundo. Ahora, otro detalle. Digo, para que sepamos más o menos dónde estamos. Otro de los personajes es el estado de Guerrero, ¿no? El estado de Guerrero en ese entonces estaba gobernado. Hola, soy el estado de Guerrero. Es un personaje. Soy un personaje de esta historia. Sí, me lo imaginé. Guerrero estaba con gobernado. La banderita de Guerrero, y así, una bolita de esas que son una bandera. Ah, sí. Y así, hola, soy Guerrero. Y traía así, ¿cómo es Guerrero? Claro, sí, Guerrero, claro. Por Ángel Aguirre, que era del PRD, de una ¿cómo se dice? Alianza entre el PRD, el PT y Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano. O sea, también de izquierda. Exacto. Y entonces, cuando sucede lo de Ayotzinapa, que ahorita vamos para eso, renuncia y el gobernador interino es Rogelio Ortega. Ajá. Rogelio Ortega fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y representante de las FARC en México. Las FARC. Las FARC Colombia. son las Fuerzas Armadas de... ¿qué? Revolucionarias de Colombia. Ahora, ¿cómo operan las FARC? Las FARC son una guerrilla que se adueña de una parte de Colombia, principalmente en toda la zona del litoral pacífico de Colombia. Y desde el puerto de Buenaventura exportan droga porque se dedican al narcotráfico para seguir teniendo como ingresos, como el impuesto revolucionario, como le llegaron a llamar. ¿Y por dónde entra? Pues por Acapulco. Entonces, lo interesante de esto... Por Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero principalmente por Acapulco. Entonces, por eso es de esa ruta, es lo que yo decía. Desde Acapulco hasta Chicago, y que pasa por todo Guerrero, y ahí es donde se produce la amapola. O sea, parte de lo que entra de Colombia, que es cocaína, se suma la amapola y el fentanilo, que ahora es también de las más fuertes. Entonces, lo importante de esto es que el gobernador interino de Guerrero es el representante de un grupo que se dedica principalmente al narcotráfico de cocaína en Colombia. Okay. O sea, todo está conectado de esa manera. Es muy impresionante como ver esas cosas. Y luego está, obviamente, ¿cómo se dice? La alcaldía, digamos, de Iguala, ¿no? Que es donde pasó esto. Que es un punto importante en esta ruta. Que es la ciudad más importante de Guerrero al norte de Chilpancingo. Entonces, ¿quién era el alcalde? Abarca, también del PRD. José Luis Abarca, muy cercano a un hombre llamado Lázaro Mazón, que es el hombre principal del actual presidente en Guerrero. Entonces, hay toda una serie de cosas. ¿Qué es ser el hombre principal? O sea, ¿cuál es su puesto? Digamos, ¿ser el hombre principal? Es quien... ¿Qué tal mucho en su tarjeta? Soy el dice, hombre principal de AMLO.
es quien organiza todas las fuerzas políticas en torno a Andrés Manuel en Guerrero. Es como su corresponsal. Algo así. Sí, o por lo menos lo era, no O sé si su- o sigue su- siendo, pero su en administrador 2014 y tal. pues era ahí el... Ajá. Su vínculo. Antes digamos, Y él presentó a Barca con AMLO, que tienen fotos juntos y todo. Sí, sí. Mucho gusto. Mucho gusto, sí. Ahora, eso nos lleva a que el último... Y a Barca le dijo, señor presidente, ¿puedo matar a 43 estudiantes? Lo que diga Miguel. No lo mates. No más. Abrázalos. Abrazos no balas. No, le dijo que no a 44, Sí. pero pues Le 43. había pedido 44. Digo, entonces la cosa es que ahorita que está todo este reporte en CINAS y la investigación, la verdad es que es muy difícil el autoinvestigarse, ¿no? O sea, ¿cómo puedes investigarte al mismo tiempo que puedes llegar a estar implicado? No estamos diciendo que estén implicados, pero puedes llegar a estarlo. Ahora, digamos que esos son nuestros tres elementos y luego está pues, el ejército y el gobierno federal, que no entonces es muy era importante. priista, ¿no? O sea, obviamente a lo largo de esta ruta, especialmente sobre Guerrero, está lleno del ejército. O sea, está una presencia fuerte del ejército. Por obvias razones, ¿no? Por lo mismo de que es la ruta principal de la heroína y de la Y está lleno de cocaína. ejército para detener, Pues supuestamente. para cuidar. Supuestamente, claro, para El cuidar, bien, para cuidar el bien. los caminos, para El bien que se transporta en los camiones. Los bienes. Pero, bueno, Entonces está Ahora, llena, pues, llena de ejército. Les cuento. A ver, nada más rápido. Sí, diga. A ver si entendí. O sea, está la zona de Iguala. Ahí es donde se genera, donde se siembra la amapola. Se da muy bien es en Pues, Iguala. todo Principalmente el estado. Ajá. Pero Iguala es como el centro. Iguala fregón sería Iguala la como- principal ciudad donde se recibe todo eso. Sí. O sea, es, como el exacto, es la centro. ciudad que concentra esto antes de la Ciudad de México. Ah. O sea, es el principal punto que concentra toda la mercancía de Guerrero antes de la Ciudad de México. Y esto, Iguala está donde en Guerrero. Más como centro norte. O Ya, sea, el centro. antes de Tasco, antes de entrar a Morelos. Por cierto, voy a ir, Doc. ¿No quieres venir conmigo? Vente a Tasco. Y esto, ¿cuál sería la ruta? Que llega hasta Hay Chicago. hay ¿por varias dónde rutas. Una de las rutas, No te por sabía, ejemplo, sí. digo, no solo hasta Chicago, también a California. Una de las rutas, por ejemplo, es que de ahí se desvía por Tierra Caliente a través de Michoacán y luego ya va por la costa del Pacífico. Pero Chicago es más fuerte todavía porque es la segunda ciudad con más consumo de drogas en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la primera? Pues, o es obvio que la primera es... sabe. No, quién sabe cuál es, pero pues no sé si Nueva Probablemente York Los Ángeles. o Los Ángeles, entre Nueva York y Los Ángeles, porque además pues Nueva York es la primera ciudad de Estados Unidos y Los Ángeles es la Depende de segunda. dónde esté Ozzy Osbourne. Chicago ¿no? es la O sea, si tercera. Ozzy Osbourne se va de vacaciones a Nueva York, es Nueva Nueva York. York. Todavía vive, no sé. Bueno, y entonces, pero ¿cuál es, o sea, cómo se va? ¿Cuál es la ruta que cruza la frontera? ¿Cómo llega a Chicago? Pues puede ser por Tamaulipas, puede ser por Ciudad Juárez. O sea, finalmente los lugares donde haya más violencia y donde se están peleando los cárteles es por donde esos son los puntos fuertes. El fronterizo. Y también lo en esos importante es puntos que para fronterizos allá hay lo mandan. fuerte presencia del ejército. ¿verdad? Exacto. Entonces- Y los mandan como en autobuses. y Pues hay ocultan la muchas mercancía. maneras de mandarlos, pero A ver, esa es antes una de ellas. de Pero ya entrar en vamos el a- tema de eso, les cuento nada más una anécdota. En su momento, pues yo estaba metido en todas estas cosas de en Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, ¿no? Y ahí en una cosa de activismo. En esta época, y terminé siendo delegado en Chapingo de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Ok. Sí. Imagínense, no es cualquier Felicidades. persona la que tenemos aquí. O sea, tenemos aquí Muchas a Y, felicidades. y ¿sabes que ¿sabes fue cuál es el delegado. problema? ¿Sabes cuál fue el problema? Que Gobernación nunca me pagó. No, no es cierto. Exacto. Y Vengo bueno- a denunciarlos. Vengo a Entonces, Y bueno, Chapingo es donde se concentra, digamos, o sea, es la universidad de todos estos movimientos. Y el grupo más importante de activismo ahí, digamos, es la FEXUM. La FEXUM es Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México. Ok.
la cual y ahí existe. Es donde él era presidente. Ay, sí, claro. Los controlaba. No, y entonces, de ahí, por ejemplo, han salido pues, gente muy importante, incluso en tiempos de Peña Nieto. Por ejemplo, el que hacía las compras financieras de Zagarpa, lo cual no es cualquier cosa. Una parte muy grande, por ejemplo, del maíz que se consume en México, se compra en Sudáfrica. El que hacía esas compras multimillonarias fue de la FEXUM en tiempos de Peña Nieto. Era gente de Murat, por ejemplo, en Oaxaca. O sea, es una red que existe. Pero, ya dale más. Espera, tranquilo, relájate. Bueno, pues a un compañero y a mí nos propusieron irnos a estudiar a Corea del Norte. Ok. O sea, esas son las redes que existen dentro del Estado mexicano, digamos. Claro, o sea, sí, digamos, ahí están metidas en estas roles, no es que sean jóvenes idealistas que están, no, ahí están metidos Cuba, Colombia, ¿no? Bueno, las FARC. La red internacional. Sí, o sea, exacto, de comunistas y hasta Corea del Norte. Tiene ahí Así que ver. es. O sea, todo. Y son focos que están hechos para desestabilizar al Estado mexicano, y eso lo sabes desde siempre el Estado mexicano. Entonces siempre ha habido problemas con las normales rurales, y el Estado también tiene infiltrados ahí, tiene espías y todo dentro de las normales, porque tiene que saber qué están haciendo, etcétera. Están tramando. Ya había habido en 2011 un problema, en diciembre de 2011, que cerraron los de Ayotzinapa, la autopista del Sol, pues siempre piden lo mismo, más privilegios, más dinero, más plazas, más... Y si no se las das, cuidado, porque son terroristas y mafiosos y te van a causar problemas. Entonces, esa vez, el gobierno de Calderón, en su último año, pues no les permitió que cierren la autopista. Los Entonces, quitaron con el ejército. Quitaron a las fuerzas, mataron a 2 de los estudiantes. Entonces, imagínate las represalias y el lío que hicieron. Se enojaron mucho. Porque al momento de quitarlos de ahí, mataron a 2. Que además siempre hubo una disputa que si dispararon los federales o los estatales, pero el caso es que, bueno, y en venganza, estos además vivían de robar combustible, de robar camiones, de no sé qué. Y en venganza fueron a quemar una gasolinera, esto en diciembre de 2012, y un empleado de esta gasolinera pues trató de extinguir este fuego y se murió, ¿no? En el intento, un tal Gonzalo, aquí tengo su nombre. Curiel. Qué bonito nombre. Gonzalo Curiel. Y eso, esto 2011 decías, ¿no? Ajá. Entonces este es un antecedente. Ya había mucho pleito entre el gobierno y Ayotzinapa. Perdón, otra cosa, porque las anécdotas de pronto son interesantes. Una vez yo estando en Sinacapan, que es cerca de Cuetzalan, conocía... Estando en sí ya, pues... En Sinacapan. En Sinacapan, me conocía a pues 2 activistas que llevaban un proyecto ahí social relacionado con la Ibero. Todo está mezclado, relacionado con la Ibero. Me empiezan a contar cómo había sido como su experiencia en la normal rural. Uh-huh. Ellos, no me acuerdo exactamente en cuál normal rural estaban, pero siempre contaban que los de la Isidro Burgos, los de Tixla, eran los que más sabían armar cosas en favor de su presupuesto, ¿no? Entonces es una cuestión metódica, no es algo que... Es decir, son expertos en saber ocupar estas situaciones donde la presión social les permite obtener ciertos beneficios. Privilegios. Exactamente. ¿No? O sea, una cosa es la muerte de estos muchachos y otra cosa es lo que los grupos que están arriba aprovechan. Y además los propios carteles del crimen organizado pues también tienen infiltrados y también, o sea, por ejemplo, se dice que el director de la Isidro Burgos es de los Rojos, ¿no? De un cartel de Guerrero, y Abarca y casi todo Iguala pues eran de Guerreros Unidos, un cartel contrario. Entonces también esto pudo haber sido un pleito de entre ellos. No sé si quiere hacer una pausa y ahora sí entramos. Como ustedes digan. Rápida pregunta. El cuate que trató de apagar el incendio de la gasolinería se murió. ¿Ese era quién?
Pues tu tocayo. Pero ¿de dónde era? O sea, ¿de qué equipo? No, él No, era el un- empleado de la gasolinera. Sí, exacto. Entonces Y- hubo una víctima. Claro, una víctima que mataron los jóvenes de Ayotzinapa, que no tenían nada que ver. Pobre hombre. Para salvar, para que no se muriera más gente, porque estos iban, o sea, el incendiario Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Es que con ese nombre, obviamente era un héroe. Atrae. Sí, pues sí podemos considerarlo un héroe, porque Un mártir. o sea, imagínate incendiar una gasolinera, pues iba a morir ahí. No, pero además él se Gente. pudo haber ido. Claro. Ir a pagarla es algo importante. Entonces, Ahora, es muy común, antes de que nos vayamos a corte, es muy común que, por ejemplo, para moverse, o sea, cuando van a congresos, cuando van los estudiantes, secuestren camiones. Y el secuestro de camiones siempre va a llevar una buena tunda para el conductor. Ajá. O sea, Bueno, uno cuando al va- grado de que ya las empresas de los camiones ya hasta tenían acuerdos con ellos, o sea, de que de plano, o sea, Ya ya te digo así avisan como en con, el exacto, momento. ya Te doy una podemos lana. ir por necesitamos tantos camiones y ya ni les discutes porque es como una mafia que ya te tiene dominado. Entonces tenían controlado todas las empresas de autobuses. Pero como de autobús de transporte. Sí. de transporte de pasajeros. Ajá. ETN, ADO, o sea, digo, no esos, pero... ¿A poco algunas has visto un autobús de tierra? Bueno, perdón, de transporte de pasajeros. Un güey. autobús de cemento. Y entonces trae una tunda para el pobre para conductor. el conductor. A mí Ajá. me tocó ir a trabajar a Tixla en 2013. Y me fui a... O sea, me conseguí entrar, digamos, a la normal rural. Y atrás hay un campo enorme que está lleno de camiones. Y todos los camiones los ves y son camiones de pasajeros. Que se robaron de... Ujú. Y lo mismo en las gasolineras, camión. los veías llegar y ya cuánto te damos, ya ni les discutes, ¿no? Ya Claro. se están asaltando. Entonces robaban gaso porque obviamente pues hay que ponerle combustible a sus camiones, ¿no? Entonces también robaban gasolina, cerraban autopistas, eso lo siguen haciendo, controlan ellos cobran la caseta o te dejan pasar así, ¿me entiendes? Imagínate, Sí. o sea, es una mafia. Sí. Y entonces el episodio de Ayotzinapa de septiembre de 2014 es un enfrentamiento entre mafias, ¿no? Es lo que nadie te cuenta bien, ¿no? Porque no es políticamente correcto, pero lo que ahí pasó fue un enfrentamiento entre mafias. Si quieres ahora Vamos a verlo muy a detalle. Regresamos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, con este apasionante episodio. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué podremos abordar ahora? Bueno, procedamos Solo quería yo hacer una pregunta, perdóname. Me perdí un poquito en qué momento las escuelas normales se volvieron... O sea, anormales. ¿cuál es su intención? O sea, se financian con el crimen organizado, todo eso me quedó claro, pero ¿para hacer qué cosas? Ok, para desestabilizar al Estado. O sea, A ver, espera, a ver. Es que déjame... Es más amplio que eso. Otras visiones. Sí, a ver. La relación que tiene... México siempre ha sido un país que juega con las situaciones internacionales, ¿no? Que juega mal el fútbol. exacto. México siempre ha sido un país que juega muy mal el fútbol. Juega con las vidas de sus habitantes. De sus habitantes, sí. Entonces, por ejemplo, la Revolución Cubana, creo que en algún momento lo habíamos dicho, se planeó en México, ¿no? Y con ayuda del Estado mexicano. Con ayuda del que fue Y entonces director de la DFS. Son tan lindos los revolucionarios cubanos que nos devuelven el favor de que nosotros les planeamos su revolución y ellos se han dedicado 60 años a planear una nueva revolución mexicana, ¿no? Qué En lindo. parte. ese es No, o sea, no cualquiera es tan necesariamente. altruista, No, ¿no? no necesariamente. Es que ese es Yo mi creo punto. que- O sea, hoy por hoy, ¿cuál es la lucha? O sea, es como tener más que o qué. La cosa es esta. Cuba es el principal motor de revolucionario de desestabilización en Iberoamérica. Ujú. Entonces, Cuba es un país extremadamente pobre que necesita estarse refinanciando continuamente, ¿no? Porque tiene el bloqueo. No, por pobreza. Porque no producen nada. No Porque producen, no producen. dejó de producir hace... Con bloqueo, sin bloqueo, que no existe. No bloqueo, tienen nada que pero, ofrecer.
no tienen nada que ofrecer, o sea, no producen. O sea, Cuba no está bloqueada de ninguna manera. O sea, Cuba puede comerciar con China, puede comerciar con México. Y hasta con Estados México. Unidos, o sea, en realidad de facto, por supuesto que comercian con Estados Unidos. Sin embargo, su Y sistema, con- como en otros y con países, quien ellos quieran. como en su momento en China, como en Corea del Norte, como en todos los demás países, como en Venezuela, no funciona y quebraron todas las industrias que tenían, que eran industrias más avanzadas que México en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubanos son expertos en la manipulación, son expertos en aprovechar buenas oportunidades y han ido colocando gobiernos apoyados por ellos, ¿no? Cuba fue siempre el centro de entrenamiento de guerrillas O sea, como que la todas partes. inteligencia. La inteligencia, también como los soviéticos, expertos en inteligencia, también también Ellos los estaban cubanos. detrás de Hugo Chávez, de Allende. Exacto. Su primer gran proyecto fue Allende, que no resultó. Y con el tiempo fueron planeando diferentes proyectos, Porque sea en Argentina, no sea- contaban con el no contaban Pinochet Power. con Don Augusto. No se pierdan nuestros episodios de Pinochet. De Son Pinochet. 2 y están buenas. Así es. Entonces, bueno, colocan, por ejemplo, a Chávez. Chávez, que en ese momento recibe los precios más altos del petróleo, como en 30 años. Y les fue muy bien, por ejemplo. No colocan, no colocan, pero ayudan a que se coloque Evo Morales, el PT en Brasil y en aquí, diferentes pues partes. ellos se acuerdan que estaban detrás del 68, o sea, querían y pues establecer el comunismo en México. O sea, ese es su objetivo. Ahora, ¿por qué ese es su objetivo? Pues, como dice, el primero para financiarse. Y obviamente hay algunos de estos guerrilleros que sí están como convencidos, o sea, que sí están movidos por la ideología, que creen que esa es la solución para el mundo y tal, ¿no? Y otros son de plano maldosos, sobre todo los líderes, o sea, obviamente usan a las bases de ingenuos, digamos, de auténticos convencidos del socialismo, que son ingenuos. O sea, el socialismo siempre ha tenido dos tipos de personas, tontos y malos, ¿no? Y no son los mismos. Los malos no son tan tontos como para creer que esto de verdad funciona. Obviamente se dan cuenta, Ajá. pero ellos usan a estas multitudes o a esta gente para su beneficio personal. O sea, son manipuladores profesionales, ¿no? Lobos. Sí, ahora sí que no usan su inteligencia para Claro. realmente generar Exacto. algo positivo. Entonces son narcisistas y tal, que psicópatas, etcétera. Y Además son feos. esos son los líderes. Tienen Y- mal aliento. excepto Camila Vallejo. Sí, claro, hay excepciones. Bueno. Pero, hay testimonios de muchos de estos líderes que, por ejemplo, después se arrepienten y tal, y que, pues, muestran como, por ejemplo, yo conocí a uno que empezó, o sea, los que sí son de verdad idealistas no llegan a líderes, es muy difícil que lleguen a líderes. Porque eventualmente Y además, si tendrían que llegan, se van a decepcionar, se van a salir, Pero o se van a convertir corromper. en exactamente. Eso es. Va a pasar una de dos, o se salen o se corrompen. como el presidente de la película. O sea, más bien una de tres, o sea, the President's Men. o no All llegan, the King's Men. o no llegan, o se salen, o se corrompen. Y yo sí conocí un caso así, de alguien que sí era de los idealistas y llegó a cierto nivel de liderazgo, y en algún momento, porque además, por ejemplo, ellos, o sea, como cualquier mafia, ellos van, por ejemplo, con la rectoría de la universidad y dicen, te vendemos protección. ¿De quién? Ah, pues de nosotros mismos. O sea, si no me pagas protección, pues te voy a hacer un lío. Entonces las universidades les pagan a estos líderes. Y tengo que yo O los conocí. integran a la universidad. Yo, claro. Yo Aquí está conocí el a nuevo uno de ellos. rector y el güey con el... Yo conocí a uno de ellos y cada vez que iban a organizar un lío, iban, ¿cuánto me vas a dar? Y entonces, pues 100,000 pesos, 80,000 pesos, no sé qué. Y él se daba cuenta como todos aceptaban. Y entonces, al día siguiente ya, no, compañeros, vamos a suavizar nuestro discurso, que vamos por la vía de la paz. ¿No? Y entonces les habían pagado para que dijeran eso. Entonces este cuate se salió de ese rollo, se decepcionó cuando se dio cuenta, pero la mayoría pues no se van a salir, pues es un negociazo. Entonces, De estos dos tipos tenemos, por ejemplo, a los idealistas que nunca transaron con lo que había. No sé, por ejemplo, Gustavo Irales Morán, que estuvo 8 años en Topo Chico, porque lo acusaron del secuestro de Garza Sada, por ejemplo, ¿no? Un miembro de la guerrilla.
Por el otro lado tenemos... Que ese yo lo tenía en Facebook y ya no me acuerdo es muy inteligente. quién eliminó a quién, pero a mí me cae medio mal y es medio altanerito. Y, Bueno, yo recomendaría respecto a lo de Ayotzinapa, síganlo, es Gustavo Irales Morán. De nuevo, es una persona que tiene muchos años en eso y escribió varios libros muy importantes y no tiene ningún puesto. ¿Por qué? Porque no transó con eso, ¿no? Y ya no es comunista. exacto, por ya eso te es digo, otra llega un cosa. momento que o aceptas Y o por el quedas otro fuera. lado tienes a uno de los líderes del 68, que es Pablo Gómez, que está en la cúpula del PRD, ¿no? Ujú. y que es un mafioso y que tal. O sea, tienes ese tipo de esas dos personas. Imagínate lo mafioso que debe ser que hasta cena en el Hunan. Ujú. O sea, solo tú y esta gente pueden pagar esos lugares, pues. No Es cualquier. el Deigo, ¿no? Va al Deigo todos los días. Oye, el Hunan no es donde un señor mató a su esposa. No, ese joven. es el Blossom, ¿no? No, el Suntory. Suntory. Bueno, Híjole. uno de esos chinos ricos. No, japonés. Pero, Chinos ricos, bueno, vamos ahora sí ya a los hechos. Rápido. ¿no? De- Discrepo mucho con Ricardo respecto Perdón. de... ¿Qué? Primer día y ya te vas a poner así. Sí, sí. Ajá. qué respecto de la participación cubana en México. bueno. Cuba fue de nuevo, la revolución cubana fue planeada aquí. El que apoyó continuamente a Fidel Castro en México y al Che fue Gutiérrez Barrios, que fue gobernador de Michoacán, de Veracruz, perdón, que fue director de la Dirección Federal de Seguridad, que es la CIA mexicana. Y siempre hubo una especie como de tratado implícito entre Cuba y el gobierno mexicano para que los cubanos intervinieran favorablemente al Estado, con el Estado mexicano. Y esa es la razón por la cual las guerrillas mexicanas fueron liquidadas tan fácilmente. Es decir, nosotros no tuvimos unas FARC, unos montoneros, unos tupamaros, Sendero Luminoso, todos esos grupos que asolaron los países en Sudamérica y que después llegaron al poder, ¿no? Por ejemplo, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, Hugo Chávez, todos ellos vienen de la guerrilla o de grupos del ejército que dan golpes de estado en sus países o intentan hacerlo, y en México no. En México tenemos otra cosa, que es que, cuando llega Fox al poder, Fox elige a un ex topo cubano, un ex espía cubano, un informante cubano, que es Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, que además es hijo de Jorge Castañeda de la Rosa, Jorge que fue Castañeda padre. que fue secretario Secretario de Relaciones Exteriores de López Portillo. O sea, imagínense ese nivel. Su hijo era un informante cubano. Este hijo se transforma y se convierte en un enemigo de la dictadura cubana, ¿no? Y como enemigo de la dictadura cubana es la primera vez que se rompen relaciones entre Cuba y México. No sé si recuerdan el Comes y te vas de Fox. Entonces, desde ese momento, Cuba empieza a maquinar en contra de México. Ahora sí. No, pero también no me vas a decir que no estaban en el 68, o sea, que no estaban en contra de Díaz Ordaz y tal. O sea, Díaz Ordaz, su no mala fama necesariamente. también es en parte porque, Sí, claro, pero si era un ¿qué anticomunista? pero qué respeto tenía Cuba por Echeverría, por ejemplo? Que Echeverría es el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. Digo, en eso es que pero no sé discrepamos, si, es no un creo que poquito en ese diferente momento su- tuvieran respeto por Echeverría. Después No, durante el Echeverría se sexenio. acercó a No, él. durante el Por eso- sexenio Echeverría Por había un eso, porque respeto él muy se grande. acercó a Cuba. Claro, precisamente para congraciarse con la gente y todo. O sea, Cuba también siempre funciona como híjole, cuando ya la izquierda se me está poniendo mal, voy y abrazo a Fidel Castro. Voy a abrazo a Calderón. Porque, por ejemplo, Calderón, dicen por ahí, de buena fuente tengo esto, pero sigue siendo un dicen, bueno, tengo los pelos de la burra en la mano, que Calderón tiene una querida en Cuba. Porque esa es la forma, por ejemplo, que los cubanos infiltran ciertos lugares. Con queridas. Les ponen Enamoran. a muchachas. Enamoran a los güeyes. Y si uno va a Cuba, que mucha gente en México va a Cuba, se puede dar cuenta de la calidad de la prostitución en Cuba, digamos, ¿no? De la facilidad que tienen para eso. Y se usa de forma política. En fin, Cuba tiene... Con mi Calderón todo. no se meta. Digo, pues es lo que es, ¿no? Y Pero finalmente, bueno. La cosa es que Cuba sí ha armado, digamos, cosas para colocar gente correcta para ellos en el gobierno mexicano. Pero fíjate, su esposa es Margarita y
la amada, la enamorada está en Cuba. O sea, todo es... Espérate. Todo es y bebidas con Ebrard también. alcohólicas ahí. Espera. Margarita. Todo es bebidas alcohólicas para Calderón. Y si tuvieron en Rusia se llamaría vodka. Y ¿cómo se llama? Y también con Ebrard hay otra cosa así. Que hay por ahí un amante, creo que angoleña. Y Angola es un régimen casi todo manejado por Cuba. Bueno, en fin, es toda una serie. Un día tenemos que hacer toda la red de esto. Porque digo, estas son cosas que se saben, que... tal. Así 3 horas después. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a hablar de Ayotzinapa. Bueno, pero sí, como quiera, la verdad es que esto es apasionante porque uno, o sea, yo llevo muchos años que medio entiendo, medio sé, pero siempre dices, pero, o sea, ¿por qué se origina todo? ¿Qué es lo que pasa? Y esto sí, o es sea, bien siempre hay, ahora sí, Claro. ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿qué hay detrás? ¿Te acuerdas? Y bueno, vamos, ¿no? Entonces, en septiembre de 2014, pues así hallábanse, pues algún grupo ahí de ayotzinapos, ahí, ¿qué onda? Oigan, pues, vamos a organizarnos para los festejos del 2 de octubre. Ajá. Que no se olvida. Te Y alguien, no, pues a mí ya se me había olvidado. Cuando dices Ayotzinapos, ¿qué te refieres? Los normalistas. Estudiantes normalistas rurales de la escuela Isidro Burgos Del municipio De Tixla. de Tixtla. Tixtla. Y Ahora, eran- eran de por ¿Y Tixtla. qué es? ¿Qué es balazos repetidos? ¿Qué es Ayotzinapa? La normal Esa rural. Es la la escuela. escuela. Y era La una escuela. hacienda, la hacienda de Ayotzinapa, y ahí hicieron esta escuela. Entonces, Como se llama así. detalle de ahí, es que recordemos siempre que estas normales rurales son internados militarizados. Es decir, reciben entrenamiento semimilitar los muchachos ahí. O sea, viven ahí, comen ahí, no salen de ahí. Solo conviven entre ellos. Solo conviven entre ellos y tienen ritos parecidos al ejército para poderlos formar como buenos activistas. Y Sí, ade- exacto. No es una escuela donde de verdad estén aprendiendo a ser maestros. De hecho, la mayoría de ellos no sabe casi ni escribir, no tienen una capacidad real para ser No, sí, maestros. pero no, o sea, Y- no, materialismo dialéctico y, Bueno, o sea, claro, pero literalmente- no son iletrados. No, hay unos que sí. Por supuesto que sí. O sea, no, pues por eso no pasan las pruebas o sea, y esa es otra parte muy importante del contexto, que a ver si ya puedo decirlo, No creo. que es la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Ya había mucho más problemas de los usuales con todos los maestros, porque, pues, ¿cómo se le ocurre a Peña Nieto? Pues que hay que evaluar a los maestros. O sea, que hay que ver ¿quién si son se cree capaces que de es? enseñar. Pues, ¿quién se cree que es? ¿Cómo hay que evaluarlos? Pues, se sepan escribir. Literalmente, más que apenas saben escribir. ¿Cuándo Osorio Chong, como gobernador de Hidalgo, ¿tú te acuerdas cuándo cierra el Meche? No. Es que Osorio Chong, como gobernador, cierra la normal rural de Hidalgo. Entonces, obviamente, pues al ser secretario de Gobernación, temen que pase exactamente lo mismo con Que además todas las siempre demás. habían querido, ya se había intentado cerrar. De hecho, se quitaron de 40 y tantas normales rurales que había en el país, dejaron solo 16. Ah, ok. O sea, todos los presidentes querían quitar, precisamente porque eran focos Ya son cuna de de cáncer cuna de- social, exacto. de de crimen comunistas, organizado. terroristas, delincuentes. Desde el etcétera. 34. Exacto. O sea, es una historia. O sea, se ha fuerte. mantenido literalmente, se han mantenido por los mismos intereses Así de es, las así es. mismas fuerzas. Exacto. Así es. Entonces llega la reforma educativa de Peña Nieto, que es muy simple, o sea, que no es la gran cosa, pero el punto central de la reforma educativa es, pues hay que hacerles evaluaciones a los maestros, o sea, no cualquiera, porque, o sea, el hecho de que ellos automáticamente te graduabas de la normal y pues ya tu plaza y nadie te podía mover de ahí, y si literalmente a duras penas lograbas escribir, nadie te podía quitar de todas formas. Entonces Peña Nieto dice, no solo es poder escribir, les vamos a hacer una evaluación para ver que sean capaces en serio de ser maestros. Y todos los maestros pues, se pusieron como locos, protestaron. Y todavía dijeron, señor presidente, es que es un examen es inaudito. A ver, usted responde el examen. No, qué bárbaro, no. Y cero. No se preocupen. Esta clase de infrastructure no. Infrastructure.
Sí. Y a ver, ¿cuánto? 5 es más que 2 o menos, ¿no? Y Peña Nieto, Cocodrilito. Cocodrilito de menor que y mayor que. Y 5 y 1 y Peña Nieto. No, pero ni siquiera es, o sea, mayor que para que no se vaya Nombre a confundir. 3 libros. Sí. Nombre 3 sí. libros. Nombre 3 Y sus libros. autores. Exacto. Ay, no, pobre, La Biblia, pobre. Dios. Exacto. Autor Dios. Exacto. Bueno, entonces estaba este contexto también de que había mucho pleito ya con Peña Estaban Nieto, todo el enojados con el sector gobierno educativo, federal. exacto, con el gobierno federal, Ok. por la reforma educativa. Ok, entonces, pues el 2 de octubre, que no se olvida, pues tenían que irlo a festejar, ya se acercaba, es la fiesta nacional del Chairo. Y entonces, International Child Day. estaban ahí planeando, así pues, ¿cuántos camiones vamos a secuestrar? ¿Qué onda? Pues tú te vas para Iguala, tú no sé qué. Ahí en Iguala están los mejores camiones, ahí tenemos que ir. Bueno, entonces planean el secuestro de camiones para el 26 de septiembre. Y de ahí salen 80 estudiantes en camiones, en 2 camiones, salen de Ayotzinapa hacia Iguala a las 5:30 de la tarde. Y el plan era llegar a Iguala, ir a la terminal, secuestrar camiones, de la unos ADO. 5 camiones, en la terminal de la ADO. Ahorita la cantamos en el Y de exclusivo. ahí salir un contingente hacia Ciudad de México para venir aquí a engrosar las filas de los chairos revoltosos del 2 de octubre. Y entonces salen a las 5:30 de la tarde estos 80 estudiantes aprox en 2 camiones. Son más o menos 2 horas de camino, son como 120 kilómetros aproximadamente de Ayotzinapa a Iguala. O sea, tampoco es a la vuelta, si 120 kilómetros es como Bastantito. lejos. Sí. Es más Como lejos 120 que de aquí a mil metros. Toluca. No. 120 mil metros, o sea, no es cualquier cosa. Y entonces llegan a Iguala a las 21:15 de la noche, o sea, de 5:30 a 9 y algo. Porque seguramente pues pararon por unas tortas. Sí, o sea, además pues iban despacio los camiones, iban cantando. Fuera de broma, Sí, fuera de broma no iban con Iban prisa. cantando la de Che Guevara y así. Ni prisa, ni estresados, ni nada, ¿no? ¿Cuáles canciones puras de Silvio? Y Sí, O sea, ellos tranquis, ellos De van... Inti Limari. Eso es lo que hacen. Playa, Girón. ¿Cuál? O sea, están tranquis, ¿no? Sí. No van así de que estresados, con prisa. No, pues Normal. acelere el hecho, Fer. Es lo mismo. O sea, fuera de broma lo de que se paran a comer y no sé qué. Sí, es cierto. Sí, claro. Y entonces llegan a las 21:15 del 26 de septiembre a la terminal y toman 5... A ver, ¿cuántos van a ser? 5 autobuses, por favor, para Ciudad de México. De que ya llegaron estos güeyes. Y pues... A ver su boleto y sacan una cachiporra. Este es mi boleto, carnal. Una bomba molotov. Y así. No, sí, pásele. Y le parte la bomba molotov. y el otro, "Oh, no". Un sellito del Che Guevara. Sí, exacto. Y entonces salen luego un camión de los 5 sale hacia el sur. No sé por qué, a lo mejor a recoger a más banda. Y 4 salen para el norte, hacia Ciudad de México. Y ahí van hacia el norte y a unas cuadras de la terminal los empiezan a interceptar policías municipales de Iguala. Así, y que empiezan a dar tiros al aire y no sé qué. Pero en la primera vez que los interceptan no pasa gran cosa. Solamente uno de los 4 camiones se desvía hacia el este de Iguala. Y los otros 3 siguen hacia el norte. Pero al llegar a un lugar que es la esquina entre la avenida Juan Álvarez y Periférico Norte, ahí en esa esquina, ahora sí llegan un montón de patrullas que tengo aquí. O sea, primero habían llegado pues 2 que 3 y así. Estamos hablando todavía de Iguala. Iguala, sí. Sí, Nunca sí, salieron. hay de periférico en Iguala, no Sí, yo de... Sí, que ya periférico llegaron aquí. Periférico Norte. Sí. Juan Álvarez, ¿esa dónde es? ¿Cuál es la esquina? Juan Nepomuceno Álvarez. Y así entonces- se llamaba, Gobernador de... un gobernador y presidente de México. presidente de México. El Pinto. Esto pasa a las 21:30, es la primera interceptada, es donde se separan. A las 21:40, 10 minutos después, ambos, o sea, el camión que se separó hacia el este y los 3 que iban para el norte son atacados simultáneamente por policías municipales.
de 3 municipios, por cierto, no solo de Iguala, sino de Huitzuco y Cocula. Los 3 municipios se juntan patrullas y atacan a un convoy de 3 camiones y un camión suelto que se fue para otro lado. Vamos a un corte. Y regresamos Estamos demasiado picados, ¿no? ¿Cómo les fue a estos estudiantes que fueron atacados en este momento? Esperemos estén tan picados como nosotros porque esto está durísimo. Volvemos. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, recordándoles que el Dr. Stern vende libros en Amazon. La Serpiente Antigua es el más vendido, pero que decía yo de chiste que cuando dices ya llegó la Serpiente Antigua, no sabes si ya te está llegando el libro del Doc o llegó tu suegra. También ofrece cursos de idiomas, literatura y un montón de cosas que le pueden ver informes en su Facebook. Literatura, historia de México, italiano, francés, inglés, alemán. Y pues lo que salga, ya hay que vivir de algo. Entonces, si me piden un curso de mecánica, de repostería, macramé, ¿Sabes qué o podrías mecánica hacer? de motos, pues Porque también es motociclista. motociclista. Igual que Sergio, son lo mismo. sí, pero de mecánica sí, no. Deberías dar clases de historia de México en otros idiomas. Entonces, la gente que viene de Exacto. afuera. O historia de la mecánica en México en otros idiomas. Oye, pero fuera de broma, creo que es buen negocio dar clases de historia de México en inglés. Ahorita que está llenándose de gringos y de gente, pues mínimo que aprendan un poco de lo que somos, ¿no? Y Yes. también... Yes, man. Y también tiene su Patreon con su contenido exclusivo, donde da 4 conferencias al mes por... Oye, pero Tan ¿cómo solo- tengo que decir? Benito Juárez. o Benito... Juárez. Little Ben. Little Ben Juárez. Ajá, 4 conferencias al mes por tan solo 100 pesos. Patreon.com de Ricardo Stern. Y es una cosa gloriosa. Gracias. Sergio, ¿qué ofreces tú, amigo? Ofrezco cursos de hebreo. ¿Sí? Estoy por abrir grupos. Así que contáctenme, Sergio Mendiola Aro con H al principio en Facebook. Y también ahora nuevo, instalaciones eléctricas, domésticas, industriales y rebobinación de motores. ¿Ah, sí? Wow. Todo esto lo... ¿Qué tal, Sergio Mendiola Aro. O sea, si se le funde un fusible, háblele a Sergio. Y mientras lo cambia, además le va a platicar de algo interesante. Salidas desde 500 pesos. Bueno, antes de reanudar, el curso en línea de stand-up comedy, yo creo que ya va a ser el último del año. Uno de estos lunes empieza, es en línea. Grandes comediantes salen de ahí. La verdad es que estoy muy orgulloso y está fenomenal. Entonces, si gustan, goncuriel.com/curso. También tenemos el OnlyFans, que ya lo mencionaba, que sigue a tope hasta arriba de mames el Deli, que es onlyfans.com/goncuriel. Ahí me puede ver usted como se debe. Y pues nada, no olviden suscribirse aquí en El Desprecio y recomendar si son tan amables. Y muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto del programa, que estamos en medio de la narrativa más apasionante de hace mucho en el programa. Ah, sí, órale, pues. Continuation. chido. Y entonces, al mismo tiempo son atacados recordemos, un convoy de 3 camiones que van para el norte y uno que se desvió hacia el este, que es interceptado sobre la carretera ya saliendo de la ciudad. El de 3 camiones es interceptado por 13 patrullas, les salen unas por adelante, 4 de Iguala, o sea 7 por adelante, 4 de Iguala, 3 de Cocula, por atrás 6 de Iguala, y rodean a los camiones que Ajá. y ¿quién es así el Y doctor recuerden Chong? el quinto camión. Del cual El no quinto sabemos. camión es Del cual no según sabemos. yo, ese es el del este. Justamente el que mencioné que se fue hacia el este. ¿Qué dije? O el que se fue hacia el sur, no sé. Bueno, Es que hay un quinto camión que desapareció. Eso es muy importante y Pero luego lo veremos. La verdad es que por más que investigué, no me quedó claro si el quinto camión es el que se fue hacia el este o el que se fue primero hacia el sur, el que salió de la terminal hacia el sur y ya no volvemos Una a pregunta, saber. los camiones, ¿cuántas personas
¿Cuántos estudiantes llevarían Unos cada 20 uno? a lo mejor. Un puñado, un par de... 15, 20, ajá. Un par de docenas. Ajá. Una docena. Y el caso es que inmediatamente llegan disparando, ¿no? Los policías, ¿no? Así, balazos, pero no de... No, ningún humor ahí. Y- Balazos serios. balazos de los de a de veras. Y se bajan los chavos y empiezan a pelearse con los policías. O sea, que... Pues, ¿qué? A Y, machetazos, pues, con lo fue, que y hay. empiezan a golpear las patrullas y a tratar de mover, o sea, así A tratar de a quitar. mano, tratan de quitar las patrullas para poder pasar. Y entonces les empiezan a disparar ya más directamente y en eso hieren a 2. Uno en la mano y otro en la cabeza. Y cae ahí en la cabeza con sangre y tal. Ese se llama Aldo Gutiérrez. Son 2, ¿qué? Estudiantes. 2 estudiantes son heridos en esa pelea con los policías. Este que le dieron en la cabeza estuvo 1 año en coma, 4 años internado, o sea, sobrevivió, pero 4 años internado y sigue vivo, pero ya está así casi en estado vegetal, ¿no? Hasta la fecha. Se llama Aldo Gutiérrez, tenía 19 años en ese momento. El otro en la mano y al principio no dejaban que fueran ambulancias, pero pues después ya permiten que vayan las ambulancias y se los llevan. Y el que se había el autobús es interceptado por 8 patrullas municipales y una ministerial del estado del estado de Guerrero, o sea, de policía judicial, pues. Y se sabe que ahí en esa escena había militares también, presenciando. Incluso un militar graba un video, que es el único video que hay de esa escena. ¿Y qué es? El video. Pues nada más, nada. O sea, ves ahí el camión y patrullas. Pero ahí huyen la mayoría de los chavos. Ok. Y se meten ahí Ahí en la monte, maleza. En la maleza o en colonias por ahí. Se refugian en casas o así. Pero también hay balazos y tal. Eso de que se refugian en casas, ¿serían como, o sea, comunidades que los apoyaban o llegan a la fuerza? Pues supongo que No, sí. imagínate. A la mala. A ver, imagínate, Pues sí. llega alguien, estás en Iguala, no estás en la Ciudad de México, tocan la puerta y... Y todos así sudados, ensangrentados. Sí. O se van a esconder debajo de puentes, o sea, digo, hay una ciudad permite muchas cosas, ¿no? O sea, igual a qué tipo de ciudad es. Semi grande. Ujú. Sí, es la tercera de Guerrero. ¿Qué tendrá unos 700,000 habitantes? Algo así. Ok. Estaría bien buscar Un poquito eso. menos, yo creo. Pero... A ver, vamos a buscar, pues. Pero sí es grande, digo, sí. Como Campeche, ¿no? consi- Que es exacto, el para tamaño de considerar, Campeche. el puerto de Veracruz es un poquito menos de 1 millón. 900, 700, una cosa así. Ajá, son grandes. Son grandes. Sí, Iguala es Grandecitas. importante. Que además se llama Iguala de la Independencia. Ah, no, sí, mucho menos habitantes. 154. Ah, ok. Igual es grande, o sea, Sí. es una ciudad grande. Ok. En este otro camión usaron gas lacrimógeno para que obligarlos a salir y ahí es cuando huyeron. Y luego lo curioso del asunto es que empiezan a trepar a los estudiantes a camionetas, a patrullas, camionetas. A Julias. Las Julias. Así se llaman. No sabías. Y entonces, en las 2 escenas, por ejemplo, en la del los que no lograron huir, pues los apresan y los suben a estas camionetas. Y en la otra también. Y estas patrullas municipales en las que se lo llevan eran de Huitzuco, no de Iguala. Y en el otro convoy se llevan entre 20 y 30 estudiantes, también en camionetas, a un lugar desconocido. Y es algo curioso que todos son hombres, varones, todos. ¿Tú sabes por qué? No había mujeres ahí. Pero hay mujeres en la normal, en las escuelas normales. Pero loco. Oye, Y- pero sí hay mujeres en las normales, pero no sé si en la Isidro Burgos, esa es la diferencia. Digo, haciendo memoria, sí hay. Ok. Perdón. Como 1 hora después de esto, o sea, y ya se habían llevado a los 43 en las camionetas estas. Que son de los diferentes camiones. Ajá.
En De total, los 4, 43. de 4 camiones. Los que no huyeron. O sea, en total, ¿cuántos eran originalmente o no se sabe? Pues unos 80. Mm. Exacto. Unos ya estaban muertos ahí, o sea, bueno, uno es el que le dieron en la cabeza, estaba en el hospital, otro le dieron en la mano y creo que y ahí no había muertos todavía. Y pero como una hora después en la autopista hacia Chilpancingo, o sea, ya un poco a unos kilómetros de Iguala, hubo más ataques. Atacaron un camión que llevaba un equipo de fútbol de los avispones verdes. ¿Se llaman los avispones verdes? No sé. De Chilpancingo. Iban como de regreso a Chilpancingo De ahí tu corbata. por los avispones verdes. Y parece que hubo un error, se confundieron, pensaron que también eran ayotzinapos y entonces atacaron el camión y ahí mataron a varios, o sea, a 4 o 5 en ese ataque al camión. Y además gente ahí, o sea, como que en una intersección, ahí balazos los agarraban y ya les dispararon a taxis y todo. O sea, se murió, por ejemplo, hay una señora, la única mujer que murió en esto era una pobre señora que iba en un taxi pasando por el lugar equivocado en el momento equivocado y le tocó una bala. Choferes de taxis heridos, en fin, ahí ya fue un desastre que no tenía nada que ver, pero fue porque se confundieron. Y luego a los que habían sobrevivido, que escaparon hacia las colonias estas, después regresaron a buscar el camión que estaba vacío, pero seguían ahí los narcos y tal, y también los dispararon, los persiguieron otra vez, pero ya no hubo más muertos, otra vez lograron escaparse. Pero en ese ataque hubo otros 3 muertos, digamos, en la intersección esta. Ajá. Más bien, sí, los del camión de los avispones verdes solo hubo un muerto, pero varios heridos. Ya corrijo. Luego, para esto empezó a llegar la prensa local, ahí a la zona norte, ahí en Juan Álvarez y Periférico, y a los que quedaron ahí, los jóvenes que quedaron, estaban dando como una conferencia de prensa, no, que nos atacaron, pero ustedes estaban robando camiones. Claro que no, nosotros íbamos, todo linda, ¿no? Nosotros pacíficamente íbamos a la Ciudad de México, y había una fiesta del DIF en esa noche por la independencia, porque el 27 de septiembre es la verdadera independencia de México. Por Cuando cierto, acabó. es cuando, y la independencia se consuma por el plan de Iguala. De hecho, se llama Iguala de la Independencia, es el nombre de la ciudad. Aclarando, es cuando acabó la independencia, pero ¿en qué año? 1821. O sea, 11 años después de que empezó. Ajá. Iturbide y Guerrero se abrazan En Iguala. En en Acatempan, Acatempan, Guerrero, que es cerca de Iguala. y en Iguala hacen el plan de Iguala, que es ya para consumar la independencia, que se hace en febrero de 1821 y termina el 27 de septiembre, que era el cumpleaños de Iturbide. Ha sido más narcisista, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar la independencia? En En mi mi cumpleaños. Pasado mañana, ahorita no. Exacto. Entonces había una cena esa noche como para la independencia que organizaba la presidenta del DIF Que municipal. era la esposa del alcalde, Ajá, de José Luis Abarca. José Luis Abarca. Que en el siguiente episodio vamos a hablar de quién era Abarca y qué es lo que realmente pasó y quiénes son los culpables. Ok. Pero se había escuchado el rumor de que estos chavos estaban en Ayotzinapa para tratar de ir a irrumpir en la fiesta esta y a causar ahí desastres. Lo cual probablemente no era cierto, ¿no? Pero fue un rumor que llegó a Abarca. Ustedes estaban preocupados también, por eso los iban siguiendo los policías y todo. A ver. El caso es que, bueno, en este último ataque, pues mueren otros 3 que no tenían nada que ver, que ahora sí que nomás iban pasando por ahí. Y mientras daban la conferencia de prensa, los chavos estos pasan otros coches a seguirles disparando. Ahí enfrente de la prensa y todo. Y ahí matan a otros 3 estudiantes. Ya una hora después, ¿no? Entonces, bueno, el saldo total, ya para terminar esta parte, fueron 9 muertos oficiales. 3 de esos, o sea, en ese momento se mueren 6, o sea, 3 que no tenían nada que ver y 3 estudiantes. 9 muertos. Bueno, 6, pero 3, después se suman 3 muertos que eran de los 43 secuestrados, que sí se confirmó que 3, o sea, sí se identificaron los restos de 3, entonces ya se les dio por muertos oficialmente. Ok. Y los otros 40 se siguen considerando desaparecidos, aunque todo el mundo sabe que están muertos, pero oficialmente Pero no se son encontraron. desaparecidos porque no se encontraron los cuerpos.
Entonces, ya sumando esos 3 que sí se identificaron, más los 6 que se murieron esa noche, son 9 muertos en total y 40 desaparecidos. Ajá. Y que como sabemos que están muertos, pues se puede decir que son 49 muertos y 24 heridos. 2 de gravedad, uno de ellos es el que ya se quedó Coma. así Y luego coma, se llegó quedó mal. mal ya para siempre. Ajá. Y, o sea, 2 de gravedad. Y, pues ya, o sea, estos son los hechos de esa noche. Y yo creo que aquí convendría ya dejarlo. Para que en el siguiente episodio veamos las investigaciones que se hicieron y que va a ser lo más interesante. Todo lo que se reveló ahí, que hay detrás. Porque sí es curioso que pues ahí apareció el ejército, aparecieron policías federales y sobre todo policías municipales, ¿no? Pero estos 43, o sea, no se vuelve a saber de ellos. O sea, básicamente en estas redadas Se los llevan en camionetas y nunca más no se les vuelve a volvió saber de ellos. Pues se sabe que están muertos. O sea, pero son policías los que los llevaron. Eso es una realidad. Y por cierto, un dato interesante, uno de los 43 era un soldado que estaba infiltrado en Ayotzinapa y pues pobre, porque le tocó irse ahí, o sea, él era espía. Órale. Y un soldado que entrenaron y todo, y se hizo pasar por estudiante y estaba Y no le creyeron cuando se No, puso a oiga, decir, yo soy soldado, sí. como el meme del pianista, no dispare. Ajá. Oye, y entonces, este gobierno, ¿esos policías de qué gobierno? ¿De qué? De Iguala, Cocula y Huitzuco. Huitzuco, 3 municipios pegados. Amigos, o sea, Claro. municipios muy amigos. Sí, sí, eso, amiguis, así, como las bolitas así con bandera de cada municipio y tomándose unas chelas los 3 municipios. Vienen a la Ciudad de México ¿a qué cosa? Al 2 de octubre. Al 2 de octubre. Sin embargo, pues, no sabemos exactamente ¿Qué querían hacer? qué querían hacer. O sea, había rumores de que Y- querían ir a irrumpir en la fiesta del DIF, o hay rumores que eran narcos, en realidad, que querían robarse un cargamento de droga, y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. No se lo pierdan. Y hay un camión perdido que no ha sido investigado y entonces eso hace pensar ¿qué había ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Entonces, bueno, pues yo les cuento que recientemente, bueno, como yo les dije que por favor hiciéramos este episodio porque recientemente surgió un hilo con una nueva, un montón de... ¿Que lo de Encinas? No, como una... Doctor, ayúdame, como que el hilo sí. que te mandé. ¿Qué Sí, es? una periodista cubana, Ajá. que se llama Penny Lay. Ajá. Penny Lay is in my ears. Y ¿Solo una cubana o una venezolana se puede llamar? Ajá, Penny Lay. O venezolana, ¿no? O puertorriqueña. Dije Ah, venezolana. perdón. O puertorriqueña. Ajá. Este, ¿Y qué dijo? O O sea, bueno, los detalles los veremos después, pero ella reveló documentos. mira, la sin- verdad es que no reveló nada. sin censura. No, no reveló nada. O sea, esto, bueno, es que esa censura era solamente que escondían los nombres Ajá, y los ok. teléfonos, o sea, datos personales. Que eso se tiene que hacer por ley. O sea, digamos que es un informe de una comisión de la verdad que hizo AMLO. Emite su informe, su versión de lo que pasó. Eso es público, eso no tiene nada que ver con la cubana. Pero se saca una versión que se llama testada. O sea, testada quiere decir que ya le escondieron datos personales que no deben publicar. Que esa es la que se puede ver la gente, cualquiera. Exacto, que es lo que puede ver quien sea, esa es pública. Y la chava lo que hizo es que tuvo acceso a la versión original y entonces la publica con más claridad en los nombres. Pero de ahí en fuera no revela gran cosa. O sea, lo que está revelando es lo mismo que ya era público. Pues yo lo leí y quedé petrificado, ¿eh? Estupefacto. Está cañón, o sea, el rollo de los sicarios o como les llames, pues son sicarios, no sé si eran policías también, o sea, nos lo explicarán en el próximo episodio, pero de lo que hicimos lo que ordenó jefe y sí, que ya los aventamos. Sí, a o sea, no te sé parece como dónde. de así de Y película. hablando de las víctimas como paquetes. Sí, ya nos hicimos de todos los paquetes, los que me tocaron a mí, que los aventamos al río, Pero ahorita vamos a ver y a otros ¿por los dejaron qué los matan? vivos, encerrados en quién sabe dónde, y entonces ahí pasaron no sé cuántos Lo días. interesante es la razón. ¿Por qué matarlos? Pues ya se los podían haber liberado y ya, Sí. ¿para qué les importa? Pero ¿por qué los matan exactamente? Y entonces eso es lo que ¿Quién vamos lo a ver. ordena?
y qué pasa con las investigaciones y qué hay detrás. Y qué tiene que ver el ejército también. Órale. No, pues es muchísimo. Misma hora, mismo canal. Entonces, por eso lo estamos dividiendo en dos. Vamos a profundizar lo más que se pueda en las, To be continued. en las teorías, Continuará. las pruebas y las evidencias y pues también las conclusiones personales de nuestros queridos eruditos. Que les recordamos, esto es un episodio semanal. Todos los domingos hay nuevo episodio a las 5 de la tarde, ¿va, don Eric? Y estamos en el contenido exclusivo que les pedimos que aquí en YouTube, en la página en internet, en un navegador, le pongan unirse por 29 pesitos. Pueden ver nuestro contenido exclusivo que pasamos una semana sin publicar y ya andaban mentándonos la madre. Entonces no pasa nada, estamos grabando mucho más. Pero solo fue un bachecito, pero siempre la de risas. Entonces ahí métanse y por favor. Y algo más, los espero el martes en el Showcase. Ya llevamos más de 6 meses del mejor show de stand-up semanal de la CDMX, con toda la mejor comedia, todos los mejores exponentes de la comedia en México y que pues de repente están en la CDMX, aunque vengan de otros lugares, otros países incluso. Increíble, unas risas que no se puede usted creer. Aquí en la CDMX, todos los martes a las 9 de la noche en W139, los boletos están en Boletia. Se llama El Showcase, ¿ok? Y si se meten al contenido exclusivo, ahí les voy a dar una clave de descuento para que todavía les salga más barato. Entonces, ahorita en el episodio que grabemos lo voy a decir. Y es todo de mi parte. Recordarles que Sergio ya es elenco fijo aquí y que el Dr. Stern es Por la si cosa, no lo habían notado. cosa más maravillosa que nos ha pasado en la historia del mundo, Doc. Muchas gracias, de verdad, por tu camisa verde y por todo. Don Eric, @soy Don Eric. Síganos en Instagram, nosotros, grupo de Facebook, etcétera. Gracias. Saludos, gente bonita. Bye, bye. Chao. El desprecio de la historia.